Estudiar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Microbiología de suelos por Duverley Rendón Jaramillo, André Giovanni Río y Angelicet Foronda. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas. Tenemos unos factores ambientales y un crecimiento microbiano que van ligados de la mano. Para el crecimiento microbiano es fundamental contar con agua para realizar todas las actividades bioquímicas y enzimáticas. Aparte, tenemos la temperatura, el pH, el agua disponible, nutrientes, oxígeno y el tiempo para que el crecimiento microbiano se pueda llevar a cabo. El mundo microbiano se caracteriza por la ubicuidad, diversidad y la actividad que maneja. Dentro de las actividades microbianas se sustentan los ciclos biogeoquímicos como el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y tenemos unas fases de crecimiento de latencia, de fase exponencial, de fase estacionaria y tenemos pues la fase de muerte que determinan cuáles surgen y cuáles se desechan. ¿En qué consiste la comunidad microbiana? Consiste en una población de diferentes microorganismos que interactúan entre sí en un microambiente y que forman poblaciones microbianas. Dentro de estas tenemos como lo son la comunidad del agua, la comunidad del aire, la comunidad del suelo, ¿cierto? Los microorganismos pues vivientes en los animales y en las plantas y vivientes en las plantas tenemos pues que dentro de estas comunidades es muy importante reflexionar sobre los microorganismos alótonos presentes en la comunidad del aire. Alótonos no son organismos del lugar donde se encuentran, sino que son pues procedentes de otras partes como el agua o los seres vivos que empoderan pues en este ambiente aéreo. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones? Pues tenemos entonces que hay dos medidas que usan los ecólogos para describir la composición. Una es la riqueza y otra es la abundancia. La riqueza es el número de especies presentes diferentes en una comunidad y la abundancia, pues esta mide la cantidad y diferentes organismos de la misma especie, pues que están en un lugar y tiempo determinado. Para tener una mayor riqueza es importante tener energía solar, productividad primaria y grandes cantidades de lluvia. Es por ello que referenciamos acá como lo es el sol y la lluvia como parte pues de los cambios climáticos que pueden estar presentes en el tema de influencia. Sintetizamos en un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema. Bueno, para que este pueda funcionar necesita de un aporte energético que llega de la biosfera en forma pues principal de energía lumínica proveniente del sol y que se denomina flujo de energía. Luego pasamos pues a unos niveles tróficos, dado a que el flujo de energía en un ecosistema ocurre cuando los organismos se alimentan de unos a los otros y que es necesario pues agruparlos en plantas y organismos. Dentro de los organismos tenemos pues que los herbívoros, carnívoros de primer nivel y carnívoros de segundo nivel. Los microorganismos tienen pues la responsabilidad de descomponer todos los residuos que hay en la mitad de los niveles tróficos. Definimos el microambiente como un espacio limitado en el que se reproducen condiciones que requieren algunos animales o plantas para poder vivir en la temperatura, el calor y la humedad. Y los organismos microambientes y algunos organismos microambientes comunes como los acuáticos, los terrestres, los desérticos y los tropicales. ¿Por qué se da la competencia de los microorganismos en el suelo y por qué es importante que cooperen entre ellos mismos? Bueno, tenemos que la competencia se da principalmente cuando los organismos necesitan de los mismos nutrientes para, para su supervivencia y cuando tratan pues de ocupar un mismo sitio o espacio. Y manejamos pues unas interacciones positivas que son las denominadas cooperación,
dentro de las cuales tenemos el mutualismo y el altruismo. Dentro del mutualismo, pues tenemos que es la relación entre la que las dos partes, tanto receptor como actor, reciben un beneficio, y el altruismo es la relación que solo beneficia al receptor, pero no para el microorganismo que actúa, como lo son hongos, algas, protozoarios. Composición del suelo. El suelo está compuesto por un material abiótico, por una fracción abiótica que vendría a ser el hábitat, y ahí podemos encontrar componentes sólidos de minerales, agua, gases, solutos y materia orgánica. En la parte biótica podemos encontrar todo el material vivo, que ahí se encuentran las plantas, con todo su sistema radicular, donde se ven muchas interacciones de microorganismos y planta. Eh, Tenemos la fauna y otro tipo de microorganismos que son los dos componedores que se alimentan de la materia orgánica. Dentro de esta fracción tenemos el 45% que vendría a ser los sólidos, el 25% que vendría a ser el agua, este otro 25% vendría a ser los gases, el 1% los microorganismos y el 4% la materia orgánica. Esta sería como toda la composición del suelo. Listo, ya. La rizósfera. La rizósfera es una fracción biótica del suelo. Es donde los microorganismos se ven involucrados por medio del sistema radicular. Aquí ocurren ciertas interacciones entre las plantas y los microorganismos, los cuales van a estar compuestos por nutrientes, sustancias orgánicas y agua. Esta zona está completamente llena de vida. Estos microorganismos se ven implicados en el suelo de manera directa e indirecta. ¿Por qué? Para facilitar el desarrollo y crecimiento de cada uno de estos microorganismos. Por otro lado, también nos van a ayudar a mejorar las condiciones del suelo, creando un equilibrio que contribuye pues como a disminuir la proliferación de microorganismos o organismos patógenos que pueden causar enfermedades a las plantas. El efecto rizósfera eh, se da por medio de las raíces. Esto se da debido a que favorece la disponibilidad de las condiciones ambientales como retención de agua y alimentación, como estudiados, descamación, y que permite un mejor desarrollo y producción de las bacterias. Eh, Continuamos con la segunda pregunta, ¿qué son los CBS? Bueno, los CBS son costas biológicas del suelo que se forman por asociación entre partículas del suelo, principalmente en zonas áridas y semiáridas. Aquí participan las cianobacterias, algas verdes, bacterias heterótrofas, líquenes y musgos. La importancia radica en la función de poder estabilizar los suelos en los ecosistemas desérticos, principalmente en los procesos de infiltración del agua, también en los ciclos hidrológicos, en el ciclo de la fijación del nitrógeno que se da por microorganismos y bacterias, y de acuerdo también como a los requerimientos de agua. Una de las principales funciones, eh, aparte pues como de las anteriores que dije, es que contribuye a la desertificación. Esa desertificación se da por el cambio climático y también por actividades antrópicas. Bueno, eh, los parámetros o factores que influyen en la actividad microbiana tienen que ver con parámetros físico-químicos, nutrición, temperatura, oxígeno, humedad, agua y ciertas actividades enzimáticas. También tenemos que se ven involucrados los tipos de vegetación, los cuales van a ayudar al desarrollo de los procesos metabólicos de todos los hongos, de las bacterias, de las algas y la acción de algunos sustratos orgánicos. Bueno, este proceso se da porque el agua se mantiene en el subsuelo profundo y como haya estado ahí durante millones de años, brinda las condiciones apropiadas
para los microorganismos que llevan habitando ahí desde hace esos mismos millones de años. En esas condiciones ellos mismos se aíslan y se adaptan al ambiente. Bueno. Gracias a los microorganismos hay un balance que se relaciona de manera intrínseca y extrínseca. Esto que hace que promueve que las plantas y el suelo se beneficien de los procesos que ejercen esos tipos de microorganismos, ya que es un ciclo que está cambiando constantemente y también al mismo tiempo está en movimiento. Esto hace que la parte más profunda del suelo hasta la superficie tenga grandes beneficios para cada uno de los ecosistemas. Saludos compañero y director de grupo. A continuación voy a resolver las preguntas de la número 13 a la número 19. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Como vemos, hay muchos tipos de grupos microbianos. A continuación, plasmamos como los principales, como los que más se utilizan o los que más vemos en el medio, como son hongos fijadores de nitrógeno, como son bacterias solubilizadoras de fósforo, una de las más principales que es la que se vive día a día, hongos micorrízicos, que sabemos que son los hongos que trabajan en simbiosis con la raíz beneficio-beneficio. Todos hacen un aporte tanto a la productividad como a la mayor absorción de nutrientes, o algunos pueden proporcionar resistencia a las plantas a plagas y enfermedades, otras pueden reducir plagas, pueden mejorar el tema de absorción de nutrientes. Acá tenemos varios ejemplos, por ejemplo, bacterias fijadoras de nitrógeno, ellas nos apoyan en la productividad de plantas al suministrar diferentes limitantes entre el nitrógeno. Tenemos bacterias solubilizantes de fósforo que pueden constituir hasta el 40% de la población cultivable de bacterias en el suelo. Tenemos hongos micorrízicos, que sabemos que son los que trabajan en simbiosis, proporcionan resistencia a las plagas contra enfermedades, sequías y tensiones ambientales. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana. Estos son los 3 principales ejemplos de factores claves. Está el macroclima, que sabemos pues que el macroclima no es diferente a lo del microclima. El macroclima es lo que abarca lo más grande. Como tenemos en la diapositiva, tenemos una imagen donde tenemos todo el mapa mundial. Entonces vemos de manera cómo conmueve el clima con respecto a todas las zonas del mundo. Tenemos estaciones para medir todo tipo de tema sobre factores climas. Otro de los factores claves es la topografía. Sabemos que hay muchos tipos de topografía, como son las planas, como son las pendientes, como las que son en bajadas, que tenemos huecos, las donde tenemos cantidad de agua. Todo eso es un factor para la biomasa microbiana. Calidad del suelo también es muy importante porque sabemos realmente en qué condiciones se encuentra el suelo, que no haya erosión, que todo venga bien manejado, el tema de maquinaria, el tema del manejo agrícola. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Tenemos 3 factores: variabilidad climática, tipos de uso de la tierra y composición de la vegetación. Cuando hablamos de la variabilidad climática, es todo lo que tiene que ver con el clima, como está en la diapositiva. Tenemos varios ejemplos: las temperaturas extremas, deslizamiento de tierra, tormentas. Tipos de uso de la tierra. Muy claro es cómo la estamos usando, si estamos utilizándola
en temas de agricultura, en la industria, en recreación, si tenemos animales, si manejamos pastizales. Y la composición de la vegetación, pues estas son las características estructurales de la vegetación, básicamente aquellas que están relacionadas con la contribución especial de toda esta biomasa, teniendo en cuenta de dónde viene según la evolución, ¿cierto? Como lo es, si viene la tierra pasó por un incendio, una erosión volcánica, por piedras, entre otros. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? La biomasa microbiana en el suelo actúa como principal reservorio de nutrientes disponibles, juega un papel muy importante en la supervivencia de las plantas. Tenemos un ejemplo muy importante que es el bosque tropical seco. Ellos tienen como su as bajo la manga. Lo que hacen es que tienen esa reserva de nutrientes de las mismas hojas que se le caen. La mayoría son estos árboles caducifolios que se le caen las hojas. Entonces, esa es una reserva extra para ellas. Ellas sacan esos nutrientes de esas hojas que se han caído día a día de los mismos árboles. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. La porción de biomasa microbiana a los nutrientes orgánicos puede considerarse como un parámetro confiable para el éxito de la rehabilitación de tierras degradadas. El restablecimiento de la condición de la biomasa microbiana del suelo y su dinámica debajo impulsores ambientales predominantes pueden proporcionar información valiosa sobre el progreso de la restauración. Tenemos en cuenta que el tema de la restauración del suelo es muy importante. El tema del manejo de la maquinaria agrícola, hay que reducir la maquinaria agrícola, hay que trabajar más con las herramientas de campo, como lo vemos en la diapositiva, hacer sembrados nuevos, no manejar tanto monocultivo, tener una cantidad de alternativas para hacer estas mejoras. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración? Está la combinación de plantaciones mixtas, que sean tolerantes al estrés, y enmiendas orgánicas en la restauración de tierras degradadas, que nos pueda ofrecer una asociación tripartita para aumentar la nutrición del suelo. Sin embargo, que se debe tener en cuenta que las adiciones de inoculantes microbianos en los nuevos territorios no nos vaya a afectar las interacciones entre la planta y el suelo, especialmente cuando estamos inyectando especies nuevas microbianas al suelo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Listo, compañeros, acá termina la solución de la tarea número 1 de la materia microbiología.